el pacto en sí tiene raíces muy, muy antiguas. Cuando hablamos de pacto, en nuestra era moderna no entendemos bien las implicaciones de un pacto, porque conocemos de pactos políticos, pactos entre diferentes empresas y demás, y el pacto es casi como un convenio hoy en día y no tiene tanta fuerza. Sin embargo, los pactos que se hacían antiguamente, en tiempos de los patriarcas y antes incluso, eso es muy, muy fuerte, algo muy, muy poderoso, un pacto. El pacto es podemos decir, compromiso, o es una forma de compromiso, es la forma más fuerte de compromiso que exista entre dos o varias partes. Y un pacto siempre tiene condiciones y promesas. Y esas condiciones y promesas implican deberes y derechos para ambas partes de los que están dentro de un pacto. Muchas veces estas condiciones se apuntaban, se escribían. Tenemos el ejemplo de las tablas del pacto, las 2 tablas de piedra, la Torá en sí, que es el relato. La Torá es un relato histórico de cómo Hashem hizo el pacto con Israel. Tenemos el ejemplo en Nehemías 9:38, podemos buscar ese texto. Está escrito: a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Se apunta las condiciones del pacto. Las partes tienen que cumplir y guardar estas condiciones para que el pacto pueda seguir teniendo vigencia. Un pacto se inicia o se instituye de forma solemne, con actos ceremoniales. Muchas veces por medio de la utilización de la sangre y de la sal. El vino puede simbolizar la sangre también. Según el texto hebreo, vemos que un pacto se establece. Hay 3 palabras que tenemos en el hebreo que muestran qué se hace cuando se establece un pacto. Se establece, el pacto fue establecido, vehakimoti, en Génesis 6:18, estableceré mi pacto con vosotros, algo que se levanta. La palabra hakimoti significa yo levantaré. Tiene que ver con la raíz kam, que es levantar. Ahí habla de un pacto con Noah, ¿verdad? Génesis 6:18. Es decir, el Eterno hizo un pacto con Noah con el propósito de guardarle a él y a todos los que estaban en el arca de la calamidad que iba a venir sobre el mundo en esa época. En el capítulo 9, versículo 12, vemos otra palabra en hebreo, noten, que significa dar. Entonces, el pacto es algo que se da también, que se entrega, noten. Otra palabra muy interesante está en Génesis 15:18, cuando Abraham Avinu estaba haciendo la pregunta al santo, bendito sea, ¿cómo yo sabré que heredaré la tierra? Entonces Hashem
le pide que traiga animales. 3 animales cuadrúpedos y 2 aves. 5 en total. Y ahí está escrito que se cortó un pacto. Lamentablemente no lo traducen así. Quizás alguna versión. ¿Alguien tiene Torah Temet? 15-18, podríamos comparar ahí las palabras. Génesis 15-18. A ver qué palabras usan en la traducción, porque es importante entender el concepto hebreo detrás. A ver. En ese día Hashem estableció. Vayomahu karat Hashem et Avram Brit. Karat no es la palabra establecer, porque establecer sería lehakim, como levantar, como vimos antes. Aquí se usa otra palabra en hebreo, karat. Karat tiene que ver con cortar. Hashem cortó un pacto con Abraham, pero no suena bien en español. Pero eso es lo que dice el hebreo. En aquel día el Eterno cortó un pacto con Abraham. ¿Qué implicación tenemos en esa palabra karat? Tiene que ver con cortar los animales en pedazos. Por eso ese pacto comúnmente se conoce Bein HaBetarim, entre los pedazos. El pacto que se hizo entre los pedazos. Y se sabe más o menos el lugar. Hay un lugar en el norte de Israel donde se cree que ahí fue donde Hashem estableció el pacto con Abraham Avinu. En la frontera con Lebanón. Cuando hablamos ahora de cortar un pacto, tenemos que tener en mente que es algo sumamente poderoso matar un animal, cortarlo en 2 pedazos, dividir el animal, poner una parte en un lado y otra parte en otro lado, de forma que se forme un camino de sangre entre los trozos del animal. Hubo 3 animales que Abraham Avinu tenía que cortar en Bereshit 15. Hashem le dijo: tráeme una novilla, versículo 9. Estamos en Bereshit 15, 9. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Son animales que se usaban más adelante en el templo, en el sacrificio. Lo que me llama la atención es el número de trozos que aparecen después de cortar. Vamos a ver. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Vamos a hacer aquí un dibujo. Tenemos 3 animales cuadrúpedos y aquí hay medio animal, aquí hay medio animal, en medio sangre. Vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos 3 animales que forman 6 trozos, ¿verdad? Y tenemos una ave aquí y otra ave aquí. ¿Cuántos trozos tenemos de animales muertos en el suelo? No, 8. 8 es un número muy importante. 5 animales y 8 trozos. Aquí hay simbología interesante. Ahora, lo que se hacía en esa época para cortar un pacto, establecer un pacto, fue caminar entre los trozos. Y eso vemos más adelante en el mismo texto. Lo interesante es aquí que Abraham Avinu no pudo caminar entre los trozos, lo cual es lo normal cuando se establece un pacto
se establecía, porque hoy en día yo no sé si se hace en algún lugar del mundo este tipo de pactos. Versículo 17 dice: aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Vamos a hacer una ilustración ahora para mostrar cómo se hacía cuando entraban en el pacto. Ok. Podríamos hacer aquí 2 sillas. Vamos a poner 2 sillas. Supongamos que estas 2 sillas representan aquellos trozos de animal que hemos partido por la mitad. Esto fue un solo animal al principio, lo partimos por la mitad y separamos. Aquí hay un camino de sangre. ¿Qué se hace para entrar en un pacto? Los 2 o más, porque pueden haber más personas que van a entrar en el pacto, tienen que caminar alrededor de estos trozos. Vamos a ver si podemos ilustrarlo para que nadie se olvide de esto. ¿Me ayudas aquí, Eri? Ahora, esto es solamente para ilustración. Aquí no vamos a entrar en pacto de ese tipo, Elio, porque aquí no hay ni sangre ni animales, pero es ilustrativo. Aunque tenemos un pacto, porque somos hermanos, tenemos varios pactos que nos unen. Bueno, se coge así en los brazos, se agarra los brazos y se levantan las otras 2 manos y se camina entre los trozos. Damos una vuelta por un lado. No hay mucho espacio aquí, pero bueno. Y llegamos al mismo lugar, damos la otra vuelta por el otro lado y llegamos otra vez al mismo lugar y hemos formado una señal. ¿Qué señal? Un 8 acostado. ¿Qué señal, símbolo es ese? Gracias. ¿Cómo? El infinito, lo infinito. Entonces de ahí viene todo el mundo, no importa dónde viajo en el mundo, y hago la pregunta: ¿cuál es el significado de esta señal o de este símbolo? No se ve, ¿verdad? Lo voy a poner aquí arriba. Todo el mundo sabe el significado de ese símbolo. Es bien interesante. En todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental que he viajado, todo el mundo sabe qué significa. Y eso es un símbolo antiguo que viene del tiempo de los pactos. Y todo el mundo sabe que eso no se rompe, eso es infinito, eso es eterno. La eternidad está metida en este simbolismo. Y ese es precisamente el fundamento del pacto, que es algo que no se rompe, algo infinito, que va pasando de generación en generación. Entonces, normalmente hay 2 personas que pasan, o varias, entre los trozos. Abraham Avinu no pudo pasar con Hashem. Se quedó en un trance espiritual y un espíritu de profecía vino sobre él y mostró el futuro de su descendencia, y él estaba en una oscuridad tremenda porque vio toda la pena y toda la calamidad que iba a venir sobre sus descendientes. Y él no estaba capacitado para caminar ahí. Pero lo interesante es que la Torah menciona que hay 2 cosas que caminan de ahí, entre los trozos. ¿Qué dice la Torah? Un horno humeante y una antorcha. Una antorcha de fuego. Entonces, hay 2 cosas que pasan ahí. Entonces, uno sería la representación de Hashem, y la otra, ¿quién estaría allí en lugar de Abraham Avinu?
Ajá. Ustedes ya saben muchas cosas. Yo no he dicho nada, yo solamente hago preguntas. Alguien entró en su lugar a entrar en pacto con Hashem, en lugar de Abraham Avinu, representándole delante de Hashem. Y así se selló el pacto con la muerte de estos animales. 8 trozos en el suelo. Aquí ponemos las aves entonces abajo. Y la señal de lo infinito. Esta es la base sobre la cual Hashem está dando la tierra de Israel a los descendientes de Abraham. Este pacto está vigente hoy. Con este pacto, como base, no hay ningún pueblo, ningunos enemigos de Israel que puedan expulsarnos de la tierra que Hashem nos dio. Porque hay un pacto. Los enemigos están intentando de hacerlo. Y Hashem permite que los enemigos intenten para mostrar al mundo entero que su pacto tiene fuerza. Su pacto sigue vigente. Por generación en generación en generación. Un pacto es un pacto, no es un convenio que se puede romper como los convenios políticos o convenios entre empresas. Un pacto es infinito. Hay que entender esa parte. Se puede romper un pacto. Una persona, una parte o la otra puede quebrar el pacto, no cumpliendo las condiciones que están estipuladas dentro del pacto. Sin embargo, este pacto es incondicional. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Y el hecho de que Abraham Avinu no caminara ahí, que hubo uno que caminó ahí con Hashem, muestra la incondicionalidad y la fuerza y la firmeza de este pacto. Porque Abraham Avinu, como ser humano normal, podría fallar, pero había uno que no falló en su lugar. Bendito sea Hashem. Ahora, un pacto muchas veces es confirmado por un juramento. Tenemos el ejemplo de la parashá de esta semana, o de la semana pasada. Yo necesito esto. Está bueno. En Bereshit 21, Génesis 21, tenemos el ejemplo de Abraham Avinu haciendo pacto con Abimelech, ¿verdad? Versículo 22 en adelante. En aquella época Abimelech y Fijol, capitán de su ejército, le hablaron a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que emprendas. Y ahora júrame aquí por Elohim que no te portarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto. Compórtate conmigo y con la tierra en que te encuentras como inmigrante, con la misma bondad que yo te he mostrado. Abraham respondió: yo juraré. ¿Ves que aquí está hablando de pacto con los descendientes también? El pacto va pasando de generación en generación. No es solamente entre Abimelech y Abraham Avinu, sino también entre los hijos de Abimelech y los hijos de Abraham Avinu. El pacto va pasando de generación en generación. Y Abraham dijo: yo juraré. Ahí vemos que no es solamente cortar un pacto o establecer un pacto o dar un pacto, que hemos visto, sino jurar. Hay un juramento. Y aquí tiene que ver con palabras. Abraham discutió con Abimelech con motivo de un pozo de agua que los sirvientes de Abimelech le habían quitado. Abimelech dijo: no sé quién pudo haber hecho esto. Nunca tú me lo dijiste, ni jamás escuché nada al respecto hasta hoy. Abraham tomó ganado, ahí vemos otra vez animales.
y ovino, vacuno, ganado ovino y vacuno, se los dio a Abimelech e hicieron un pacto. Entonces sabemos aquí lo que hicieron, partieron los animales y caminaron en medio. La Torá nos revela todos los detalles porque todo el mundo lo sabe, excepto nosotros. Por eso hay que conocer las tradiciones, porque hoy en día no se hace. Hicieron un pacto. Abraham, vamos a ver qué palabra usa ahí, 27. Vaychretu, shnehem brit, yichretu, y cortaron los dos un pacto. Usa la palabra cortar en hebreo ahí. Los dos cortaron el pacto. Y sigue diciendo 28, y dijo entonces Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que apartaste? Le respondió, estamos en 28. Abraham apartó 7 ovejas del rebaño. Dijo entonces Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que apartaste? Le respondió: estas 7 ovejas tomarás de mi mano como prueba a mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar se llamó Beersheba, porque ahí juraron los dos. La palabra Sheva o Shavá tiene que ver con juramento. Shvuah es juramento. Entonces el nombre Beer es pozo, Sheva tiene connotación con juramento, porque ahí hubo un juramento. Entonces pacto y juramento, una cosa va muy, muy unida a la otra. El pacto es cortado, establecido muchas veces con un juramento. Tenemos otro ejemplo en Deuteronomio, Dvarim 4:31. Pues Hashem, tu Elohim, es un Dios compasivo, no te dejará, ni se olvidará del pacto que les jurara a tus patriarcas. Me suena un poco raro la gramática aquí española. Asher nishba lahem. Ok, el que juró. Él juró a los patriarcas, a los padres. Un pacto se jura, juramento. Ahora, también tiene que haber testigos en un pacto. Y muchas veces Hashem es el testigo número 1. Y él reprende a veces a través de los profetas que yo fui testigo de tu pacto. Aunque lo hayas hecho con hombres, Hashem estaba mirando ese pacto, y lo que se hace aquí en la tierra es, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Si tú te atas a través de un pacto aquí abajo, ese pacto es también reflejado en los cielos. Tenemos el ejemplo de David y Jonatán. ¿Os acordáis de estos amigos queridos que entraron en pacto uno con el otro? Esto es solamente Humash, ¿verdad? Vamos a ir a 1 de Samuel 28. Trata entonces con misericordia a tu siervo David, el que iba a ser el rey. Está hablando con Jonatán, hijo del rey Shaul. Eran muy amigos los dos. Y David dice: trata entonces con misericordia a tu siervo,
ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto de Hashem contigo. No es un asunto privado. Cuando hay un pacto, Hashem es testigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán, nunca tal te suceda. Etcétera. Podemos mirar otro texto. En el capítulo 23. Estos jóvenes profundizaban su relación mucho más cada vez. Y el rey Shaul estaba detrás de David para quitarle la vida. Pero el hijo del rey Shaul amaba tanto a David que hubo un conflicto ahí tremendo entre su padre y su amigo de pacto, el que había sido ungido por el profeta para ser el siguiente rey. Imagínate el conflicto en el alma de Jonatán. Por un lado tenía que someterse a su padre como rey y como padre, y por otro lado supo acerca de lo que Hashem tenía planificado para David, por el profeta, por la profecía que había venido sobre él, diciendo que él va a ser el rey. Detrás entonces Jonatán iba a ser el rey, o otro hijo de Shaul el rey, pero Hashem cambia el reinado y lo pone sobre David. Conflictos. Y en todo esto, estos jóvenes se aman tanto que hacen un pacto. Y otra vez vuelven a hacer lo mismo, confirmando el pacto otra vez. El versículo 16 dice, de primera de Samuel 23, y Jonatán dijo a Shaul, Jonatán, hijo de Shaul, se levantó y fue a donde estaba David en Jores, y le fortaleció en Elohim. Y le dijo, no temas, porque la mano de Shaul mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. No fue así. Shaul mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante de Hashem. ¿Ves que hacen un pacto delante de Hashem? Y ahora no tenían otros testigos. Claro, el asunto fue bien sensible. Es casi... Imagínate, el hijo del rey, y viene otro que está, entre comillas, políticamente hablando, aspirando el reinado, aunque no fue de forma humana, natural, esa aspiración fue algo divinamente planificado. Pero podrían haber sido acusados como traidores, conspiradores contra el Estado, contra el reino. Entonces ese pacto no tenía otros testigos más que Hashem. Y ellos eran bien conscientes de que cuando uno entra en un pacto, el Eterno es mi testigo. Hicieron los dos un pacto delante del Eterno. Y David permaneció en Jores mientras Jonatán se fue a su casa. Y tú ves más adelante, cuando David recibe el reinado, Jonatán murió en la guerra. Shaul murió en la guerra. Los filisteos mataron al rey y su hijo. Lamentablemente Jonatán no pudo ser el segundo después del reino en el reinado de David. Y cuando David ya estaba tomando el reino, se acordaba del pacto con Jonatán y hizo una pregunta.
¿Vive algún descendiente de Jonatán? ¿Tiene algún hijo? ¿Por qué? Porque el pacto no es solamente entre los dos, sino también para los hijos. Y dicen que sí, vive un hombre que se llama Mefiboset, no sé cómo es exactamente en hebreo. Y él dice que era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegaron noticias de Jezreel, de la muerte de Shaul y Jonatán. Y la nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces David dijo: yo voy a hacer bien a Mefiboset por causa de Jonatán, por causa del pacto que tenía con su padre. Y vemos ahí que David el rey era consciente de las implicaciones de un pacto. Y fue muy bien tratado. Él tenía mucho temor porque al llamarle el rey David, y él era descendiente del otro rey anterior, tenía temor de que le iba a hacer daño, pero al revés, por causa del pacto que tenía con el hijo del rey Shaul, Mefiboset fue muy bien tratado por el rey David hasta de toda su vida. Vemos ahí ejemplos como ellos hicieron pacto delante de Hashem, eran muy conscientes de que él era su testigo. Tenemos 2 ejemplos que quiero mencionar en cuanto al pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto. Como Hashem, a través de el rey Shlomo y el profeta Malachi, Proverbios 2:17, hablan acerca de esto. Está escrito, podemos leer el versículo 16 para tener el contexto. Proverbios 2:16. Está hablando de la sabiduría. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Habla palabras suaves para engañarte, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Está diciendo el rey Shlomo, porque al principio de Proverbios está hablando a los jóvenes, a los varones: cuidado con el adulterio. Varios capítulos hablan de eso. Cuidado con el sexo. Si tú te metes por ese camino, vas a ir a la perdición. Entonces, hay una mujer casada. Entonces, guarda la sabiduría, joven, porque te vas a encontrar con esa mujer. Ella habla muy suavemente con sus palabras, es muy guapa, pero tiene un marido. Pero ella se olvidó del pacto. Y aquí dice, se olvida del pacto de su Dios. No está hablando del pacto en Sinai, está hablando del pacto que tiene con su marido. Eso lo llama la Torá o el Tanaj pacto de su Dios, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Cuando uno comete adulterio, se olvida del pacto. La idea de cortar los animales en trozos, el mensaje que está dando es: este pacto es eterno y está sellado con la muerte de los animales, y si uno de nosotros quiebra este pacto, le va a pasar lo mismo que a estos animales. Ese es el mensaje cuando entras en un pacto. Entonces esta mujer se olvidó de la gravedad que eso conlleva acostarse con un hombre que no es el esposo.
no entiende bien las consecuencias de sus actos. Un tribunal en Israel, cuando se entera del adulterio, puede juzgar al varón y a la mujer a la muerte, a los dos, por haber cometido adulterio. Si el tribunal de la tierra, porque en la halajá tenemos ciertas restricciones en cuanto a la ejecución de la pena de capital, y pocas veces en la historia judía se ha llevado a cabo, porque la halajá establece ciertas pautas protectoras para que no se haga como los musulmanes hoy en día, por ejemplo. Entonces tiene que haber 2 testigos o 3 que avisen antes del pecado, adviertan antes de que hagan el pecado, y ellos aún así cometen el pecado, entonces se puede condenar a muerte. No es que los 2 testigos tienen que ver el pecado, sino que tienen que advertir antes del pecado. Y eso pocas veces se da. Cuando hay testigos que adviertan antes del pecado, la persona que peca es mucho más responsable, porque el Eterno le mandó 2 testigos o 3 que le dijeron no lo hagas. Entonces ya es mucho más grave lo que está haciendo. Y hay consecuencias muy fuertes por ir en contra de la Torah y de no hacer caso a los testigos que Hashem envía. Por eso hoy en día, por ejemplo, en Israel hay muchos que viajan, cogen su coche, manejan su carro en Shabbat. Judíos que no cumplen la Torah. Tenemos varios de las casas vecinas nuestras. La mayoría de los que viven ahí guardan el Shabbat, no manejan el Shabbat, pero hay 2 o 3 de los vecinos que sí. Y yo, por ejemplo, podría decir a mi vecino, antes de que salga en Shabbat, no manejes en Shabbat. Y otro vecino podría decirlo también. Entonces ya somos 2 testigos. Y si él maneja en Shabbat, en ese caso, le va a venir un juicio mucho más fuerte de Hashem, porque 2 testigos le testificaron antes. Entonces los rabinos aconsejan a que no digamos a los que manejan en Shabbat que está prohibido, porque el juicio de Hashem viene mucho más fuerte contra ellos, y se considera que son una generación engañada, no tanto rebelde. Esta generación de los judíos seculares están engañados, son como niños, no entienden la gravedad de las cosas. Por lo tanto, muchas veces tengo ganas de avisar. Ahí vienen los hijos con las motos en Shabbat. Ahí entra el fuego del celo de Pinhas en mi corazón. Pero tengo que mantenerme porque no quiero exponerles antes de tiempo al juicio de Hashem. Es mejor, yo lo dejo en las manos del Eterno. ¿Sí? Si hay una persona enferma que hay que comprar un medicamento, ¿podrían manejar en Shabbat? Claro que sí. Se puede, no solamente se puede manejar en Shabbat para salvar una vida, hay que hacerlo. Es obligatorio salvar una vida en Shabbat. Si tienes que manejar a comprar un medicamento, tienes que hacerlo. No te puedes quedar en casa. Sabiendo, si no das el medicamento al enfermo, se puede morir. Tiene que ser un caso grave, de vida y muerte, para que se permita viajar en Shabbat. Aquí tenemos el ejemplo de el pacto. Se olvida del pacto de su Dios. Tenemos otro ejemplo en Malaquías, Malachi, capítulo 2, versículo 14.
donde habla también del pacto matrimonial. Y vosotros decís, vamos a leer el contexto, versículo 13. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar de Hashem de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Hashem ha sido testigo. Otra vez veamos aquí. Hashem ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera, la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. ¿Cómo el pacto matrimonial es sellado con sangre? El Eterno creó de forma natural el cuerpo de la mujer con una membrana, se llama himen. Y cuando hay una penetración la primera vez, hay una ruptura, de manera que salga sangre, para que el miembro del varón sea manchado con sangre en el primer momento de la unidad íntima. Y esa es la manera de Hashem de sellar el pacto matrimonial con sangre. Por eso es importante enseñar a nuestras hijas a no usar tampón antes de que se casen, porque necesitan entender la implicación. Eso es de Hashem, Él creó eso. En algunos casos el himen no se rompe de forma que se vea la sangre, porque el himen puede ser flexible, pero microscópicamente sí hay siempre un derrame de sangre en la primera penetración. Existe en eso ahí. ¿Perdón? Existe en eso ahí, en ginecología se llama himen complaciente. Ok. Que no sangran, son elásticos. Elástico, pero sí hay microscópicamente hay una ruptura y hay glóbulos de sangre que sí tocan el miembro del varón. Y esa es la forma de Hashem de preparar los cuerpos para el pacto matrimonial. Por supuesto, en el caso de que ha habido enfermedades o otras circunstancias que la esposa no tenga el himen intacto a la hora de tener su primera relación con su esposo, no es pecado, ni mucho menos. Y eso no implica que no haya pacto. El acto de unidad física sella el pacto. Pero lo que Hashem creó fue que normalmente, en casos normales, tiene que haber un derramamiento de sangre en ese momento. Y el simbolismo es fuerte, el mensaje es fuerte detrás de eso, que es un pacto de sangre. Muchas veces las partes entregan regalos el uno al otro cuando se establece un pacto. Vimos como Abraham vino, entregó a Abimelech corderas. Tenemos muchos ejemplos en el Tanaj cómo se entregaban regalos unos a otros en el pacto. Hoy en día se dan regalos también en el momento de la toma de una mujer en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son los regalos? El anillo. El esposo le entrega un anillo a la esposa y hay unas palabras que se pronuncian ahí. At mekudeshet li betabat hazu. Tú serás
consagrada para mí con este anillo. Que dat Moshe de Israel, que se conforme a la ley de Israel y Moshe. Moshe Israel. Se dice así en arameo. No es arameo, es hebreo. Entonces, el anillo también hay a veces entrega de talit al esposo y también hay otro tipo de regalos que se dan. Y eso es parte del establecimiento del pacto. El simbolismo detrás de esto no es solamente que uno ama al otro, quiere regalarle cosas por amor, sino es que estamos compartiendo los bienes materiales. Entramos ahora en un pacto que tenemos las cosas en común. Ya no son dos administraciones económicas, sino una sola. No sé cómo es la situación aquí en la declaración de la renta. ¿Se declara la renta anualmente de los ingresos? ¿Es algo personal o es algo de la pareja, del matrimonio? ¿Es personal? Cada uno. ¿No es el ingreso de la familia que se declara ante el Estado? Individual. Ok. En muchos países es el ingreso familiar. Se considera que el esposo y la esposa son una unidad familiar y ahí el ingreso es familiar. Y es más conforme al pensamiento del Tanaj. Que lo que tú ganas, si tienes un pacto con una esposa o un esposo, no es tuyo. Es de los dos. Porque estás en un pacto. Entonces, la idea de que yo tengo mi economía, mi esposo, mi esposa tiene su economía, no está de acuerdo con el espíritu del pacto. Eso no quiere decir que cada uno no pueda administrar cierta área de la economía. Yo soy responsable de esta área y tú eres responsable. Pero juntos tenemos la actitud de que todo lo que tenemos lo tenemos en común. Y eso es resultado de un pacto. Y por supuesto, hay veces que hay uno que es mejor administrador que el otro. La mujer a veces es mejor administradora, a veces el esposo. Y si los dos ven que es mejor que administre la persona que tiene el don administrativo, en el caso, que lo haga. Pero la idea, el espíritu, el pensamiento, es que tenemos las cosas en común. Como dice uno, todo lo tuyo es mío y lo mío no lo toques. O dice, todos tus bienes son míos y todas mis deudas son tuyas. Así es también en un pacto. Si el esposo o la esposa tiene deudas antes del matrimonio, entra en el matrimonio, las deudas son de los dos. Y lo mismo, si hay bienes, lamentablemente los gobiernos seculares no se ajustan a este pensamiento del pacto muchas veces. Por otro lado, estoy de acuerdo que no lo hagan al 100% porque muchas veces los cónyuges no viven según el espíritu del pacto y hay veces que uno abusa. Y entonces el gobierno puede ayudar a que no haya abuso de dinero, que uno se va sacando del otro o al revés y no administran correctamente. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, yo conocía bien estas enseñanzas de la Torá, de que tenemos que tener todas las cosas en común cuando nos casamos, mi esposa y yo, mi novia y yo, cuando nos casamos tenemos todo en común. Entonces en Suecia se da algo que se llama subsidio infantil, no sé si hay aquí. No de educación, sino de cada niño que nace el Estado da una cantidad mensual. En muchos países existe eso. En Israel existe, en otros muchos países. En los Estados Unidos, en Canadá, otros países, España también. Entonces, subsidio por cada hijo que tengas. Entonces, en Suecia pedían
que mi esposa tuviera una cuenta para ella misma, para entregar ese subsidio a la madre de los hijos, yo me sentía un poco mal. ¿Qué es esto del Estado sueco? ¿Por qué quiere dar a la madre de los hijos cuando tenemos todo en común? Y en nuestro caso no hubo problemas porque yo no iba a abusar de ese dinero, porque ese dinero es para ayudar a los niños, a darles de comer, a darles de vestir. El Estado estaba preocupado por el bienestar de los hijos. Pero resulta que en muchos casos, que no deben ser así, si entra en la cuenta de los dos, o del esposo y la esposa juntos, entonces el esposo saca el dinero y lo usa para otras cosas, para jugar a golf o lo que tú quieras. Entonces, para evitar que haya abuso económico en ese caso, porque ese dinero está destinado para los hijos, y entonces el Estado piensa, la madre tiene que recibir ese dinero. Y es así, estoy de acuerdo. En Canadá es así, la mamá que le trae el dinero. ¿En Ghana? En Canadá, sí. La madre recibe el dinero. ¿Por qué? Porque es la madre. La madre tiene un corazón de madre para sus hijos. Y es porque los padres no funcionan al 100%, que los gobiernos han hecho eso. Y estoy de acuerdo, pero para mí al principio de mi matrimonio fue un poco... era como un insulto del gobierno hacia mi matrimonio. Porque tenemos pacto, mi esposa y yo. ¿Cómo voy a usar ese dinero para otras cosas si está destinado para los hijos? ¿El gobierno me considera un mal administrador, un esposo abusivo? ¿Solamente quiere dar dinero a mi esposa? Bueno, he visto muchos casos de muchos matrimonios y he entendido que hay sabiduría detrás de lo que hace el gobierno. Bueno, podemos ver en 1 Samuel 18, 3 y 4. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Vemos aquí este espíritu del pacto de entregar los bienes al otro. Jonatán vio que David no tenía espada, no tenía ropa militar y el manto, y él suplió para su compañero de pacto las necesidades que él tenía. También puede haber sido un acto solamente de muestra de amor, entregar cosas materiales. Lo mismo en el matrimonio, ¿verdad? Somos responsables de suplir las necesidades económicas y materiales como cónyuges, el esposo y la esposa. Los dos. No solamente el esposo tiene que suplir para la esposa. También la esposa tiene una responsabilidad de aportar a la familia economía en el caso de que haga falta. Y muchas veces hace falta. Tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios 31, del 10 al 31, que leemos todo Kabbalat Shabbat. Eshet Chayil mi yemtza. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Yo la hallaré. Seguramente algunos aquí también. Y ella dice que ella hace cintos para el mercader, vende cosas. Tiene planes para comprar un terreno, planta una viña. Imagínate, qué mujer virtuosa. No solamente recibe, sino también aporta a la familia, también en la parte económica. Cuando se establece un pacto hay también señales del pacto. Siempre hay una señal del pacto, por lo menos una. Tenemos ejemplos. El arco iris en Génesis 3:17. Ayer vimos el arco iris cuando el sol estaba
brillando y estaba lloviendo por otro lado. Entonces, 9:17. El arco iris es una señal del pacto. Tenemos otra señal en Génesis 17, versículo 11. La circuncisión es una señal de un pacto. No es un pacto en sí, es una señal del pacto. También está escrito que el Shabbat es una señal entre el pacto entre Israel y Hashem. Esa señal no es para las naciones. O sea, el Shabbat no es una señal del pacto para las naciones. Es una señal del pacto para Israel. Por eso el Shabbat fue elevado a un estatus de señal de pacto con la salida de Egipto para Israel. Esto no quiere decir que el Shabbat no sea para las naciones, pero como estatus de señal de pacto, no sirve para las naciones. Por lo tanto, Israel tiene una responsabilidad mucho más grave, mucho más fuerte, para cumplir el Shabbat, guardar el Shabbat. Y cuando no guarda el Shabbat, el judío está quebrantando el pacto. No rompiendo el pacto, pero está atentando contra el pacto. Por lo tanto, un judío que maneja su carro en Shabbat es como... Yo tengo aquí una señal del pacto matrimonial. ¿Qué es esto? Un anillo. El anillo es señal del pacto que tengo con mi esposa. Este anillo es muy querido para mí. No lo quiero perder para nada. Y si yo perdiera este anillo, Hasbe Shalom, ¿se podría comprar uno nuevo igual que este? Grabar los mismos nombres, las mismas fechas, pero no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque con este mismo anillo hicimos pacto. Entonces, otro anillo no sería lo mismo. Emocionalmente y simbólicamente, no hay nada que pueda sustituir este anillo. Entonces, imagínate que yo, delante de mi esposa, me quitara el anillo, lo escupiera, lo tirara al suelo y lo pisara. ¿Qué pensaría mi esposa? ¿Qué pensaría? Ajá, ella se sentiría como yo le estuviese rechazando a ella, porque este anillo representa el pacto que tengo con ella. ¿Qué siente Hashem cuando el pueblo judío maneja el carro en Shabbat? Lo mismo. Un hombre salió a recoger leña en Shabbat. ¿Qué pasó? A apedrearle para morir, porque él quebrantó el pacto, pena de muerte, caret, porque es una señal para los hijos de Israel. ¿Qué sucede si un Ben Noach, un no judío, maneja en Shabbat? No le pasa nada, porque no es una señal del pacto. Hay que entender la diferencia. El Shabbat fue dado a Adán y sus descendientes desde la creación como un día de descanso, un día para recordar, un día para santificar, un día para dedicar a Hashem, pero no es una señal del pacto. Los hijos de Israel recibieron el Shabbat como señal de pacto. Por eso la responsabilidad para el judío en cuanto al Shabbat es mucho mayor que para las naciones. Sí, por favor. Usted mencionó una palabra que da nombre a pacto, que es karat. Sí. Y sabemos que karet es un castigo de ser apartado del pueblo de manos del cielo. ¿Karat y karet comparten raíz o tienen alguna relación en la enseñanza? Sí, la misma raíz. Karat es cortar. Uno que es cortado, la pena de karet es cortado
espiritualmente de su pueblo. Puede ser, caret tiene varios niveles. Uno es pena de muerte, lo cual es lo más leve, porque entonces con su muerte él expía el pecado y ya no lo tiene, y tiene parte en el mundo venidero, en la resurrección. Lo más grave es cuando su espíritu es cortado de Hashem, su raíz espiritual es cortado de la fuente de vida que está en los cielos. Eso es lo más grave, porque no tendrá parte en la resurrección. Entonces hay dos niveles de caret. También hay el nivel de no tener hijos. Hashem le corta de la forma que no podrá tener hijos en Israel y ya no hay descendencia. Entonces su nombre es cortado dentro del pueblo como familia. Entonces hay diferentes niveles de caret. Pero todos tienen la misma raíz que cortar, de la palabra karat. Hablábamos de señales de pacto. Estas señales son establecidas y anunciadas públicamente. Israel tiene muchas señales del pacto. Un pacto se establece por medio de sacrificios, ya lo hemos hablado. Tenemos el ejemplo de Génesis 15, como Hashem le dijo a Abraham con estos pedazos que estaban en el suelo. Y vamos a mirar Jeremías 34, comparar un texto en relación con eso. Jeremías 34, 18 y 19. Aquí vemos más claro, por la boca del profeta, qué se hacía, cómo se estaba comportando a la hora de cortar un pacto, de establecer un pacto. El profeta reprende al pueblo por haber roto el pacto. Y vamos a ver qué dice. Jeremías 34, 18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí. Y aquí no está hablando del pacto de Sinai, no está hablando del pacto de la circuncisión, está hablando de un pacto que hicieron en ese tiempo. Y el Eterno llama a ese pacto mi pacto, porque los pactos siempre son delante del cielo. No han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí. Cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. A los oficiales de Yehudá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro. Y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres serán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Les va a pasar lo mismo que estos trozos que estaban en el suelo el día que entraron en ese pacto, y como no cumplieron con las condiciones del pacto, les va a pasar lo mismo, como dice el profeta aquí. Un pacto no es cualquier cosa. No tomemos a la ligera el pacto matrimonial. El Salmo 50, versículo 5, también alude a esto. Ahí está escrito: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Pacto con sacrificio. Después de cortar el pacto, hacer la ceremonia de caminar entre los trozos, de establecer una señal del pacto, no es tan importante el orden en que se hacen las cosas, pero tienen que estar estas cosas. Después se ingiere una comida festiva, una comida de pacto,
Tenemos el ejemplo en Génesis 26, 28 al 31. Bereshit 26, 28 al 31. Y ellos respondieron: vemos claramente que Hashem ha estado contigo. Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Vamos a ver qué dice el hebreo. Venijretá. Aquí usa la palabra karat también. Lamentablemente no se tradujo. Y cortaremos un pacto contigo. Así es lo que dicen en hebreo. De que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito de Hashem. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Aquí vemos que comieron primero y luego hicieron juramento, pero no es tan importante el orden de las cosas. Entonces Yitzhak los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Tenemos, por lo tanto, 8 puntos que son significativos para el establecimiento de un pacto. Vamos a repetir. El pacto es un compromiso. La forma más fuerte de compromiso entre dos o varias personas. Segundo, siempre tiene condiciones y promesas que implican deberes y derechos para ambas partes. Muchas veces se apuntan estas condiciones. Tercera cosa, se inicia el pacto, se establece de forma solemne, con actos ceremoniales, y muchas veces se utilizan símbolos, sangre, sal. ¿Por qué se usa sal? Porque es permanente. La sal nunca pierde su fuerza. La única forma en que la sal pudiera perder la fuerza sería que se mezclara con arena y arena y al final ya no hay sal. Pero la sal en sí no pierde la fuerza. ¿Perdón? Preserva. La sal preserva y la sal en sí no pierde su fuerza. Entonces, por eso la sal simboliza muchas veces el pacto. Y el vino, que simboliza la sangre, que se usa para también establecer un pacto. Cuarta cosa, se hace ante testigos, y muchas veces el Eterno es el testigo más fuerte que se reconoce en esos momentos. La quinta cosa, muchas veces se entregan regalos unos a otros que simbolizan la propiedad común. Sexta cosa, se establecen señales, una o varias señales del pacto que son anunciadas públicamente, para que todo el mundo sepa que están en un pacto. El matrimonio no es un asunto personal, es un asunto social. Los demás tienen que saber que estos dos están casados. Hace falta una señal del pacto. Y la sexta cosa se establece por medio de sacrificios. Esa fue la séptima. Y la octava, se come una comida de pacto. Podríamos añadir una cosa más que ya hemos mencionado. Hay graves consecuencias cuando un pacto es quebrantado. Ya hemos leído en el profeta, pero tenemos también Ezequiel 17:15,
que habla de esto. Pero se ha rebelado contra él, se ha rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapará? ¿Escapar? ¿Puede romper el pacto y escapar? ¿Tenéis la misma traducción al final? Podrá escapar. Podrá escapar. El que rompe un pacto no podrá escapar. Tendrá graves consecuencias. Tenemos 2 capítulos enteros en el Humash que hablan de las consecuencias de ser infiel al pacto para el pueblo de Israel. 2 capítulos enteros. Levítico 26 y Deuteronomio 28. En esos 2 capítulos, primero se habla, estas bendiciones te vendrán si eres fiel, si cumples los mandamientos, si eres fiel al pacto. Bendito serás, bendito, bendito, bendito. Pero estas maldiciones te vendrán si no eres fiel al pacto. Y sabemos que todo eso se ha cumplido en la historia. Y estamos viviendo la situación actual por causa de todo lo que pasó en la historia con el pueblo de Israel. Todos estos 2 capítulos es un relato futuro que iba a pasar con el pueblo. Porque en el pueblo hay varios que la mayoría han quebrantado el pacto. Se han quedado unos pocos, como hablamos ayer. El pueblo judío sería más numeroso que los chinos si se hubiera multiplicado desde el tiempo del segundo templo hasta hoy. Porque en el tiempo del segundo templo había la misma cantidad de chinos que judíos. ¿Dónde están? No es que los judíos no tengan hijos, pero también ha habido muchas persecuciones, muchas matanzas, que no es solamente por la asimilación, sino también por las persecuciones y otras calamidades que han pasado por el pueblo. Pero sí hay graves consecuencias cuando un pacto es quebrado. Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre quebrantar un pacto y disolver el pacto. Las autoridades de Israel tienen la autorización de Hashem a través de la Torá de Moshe de disolver el pacto matrimonial en ciertos casos. Una disolución de un pacto no es una quiebra de un pacto. Hashem permitió a Moshe Rabenu establecer una ley en Israel que daba permiso a los esposos a disolver el pacto. De modo que la esposa en este caso pudiera casarse con otro hombre cuando ya el pacto estaba disuelto. Pero no es lo mismo quebrar un pacto que disolver el pacto. Y la disolución de un pacto tiene que ser ante Hashem. De la misma manera como se estableció el pacto ante Hashem, se disuelve el pacto ante Hashem. ¿Cómo ante Hashem? Las autoridades, los jueces, son llamados Elohim en la Torá. El juez supremo delegó a hombres la autoridad para establecer el pacto matrimonial y para disolver el pacto matrimonial. ¿Cuándo se casan las personas? Cuando el pacto es, digamos, establecido ante Hashem. Vemos que hay varios pasos y la unión sexual es la confirmación final del pacto. Pero primero tiene que haber un compromiso, un pacto firmado ante un juez. Y los jueces son Hashem aquí en la tierra. No son Hashem, son Elohim en la tierra. Son Elohim. Son delegaciones. Por lo tanto, cuando
Dos personas van ante el juez, firman el contrato matrimonial, porque se firma, ¿verdad? Ya están delante de Dios. No necesitan ir a un lugar religioso o hacer una fiesta. No es necesario. El momento de estar delante del juez, ya firmaron el pacto. Después se pueden unir físicamente. Si quieren lo pueden hacer inmediatamente después de ir delante del juez. Tienen el derecho de tener relaciones sexuales después de firmar su pacto delante del juez, porque el juez es Elohim. Algunos tienen la idea de que yo me caso delante de Dios y no de los hombres. Eso no es así. Algunos piensan, realmente fue uno, yo no sé cómo es aquí en la República Dominicana. Pienso que es lo mismo, que todos tienen que casarse ante el juez. El juez es el que da fuerza al matrimonio. El Eterno estableció las autoridades civiles. Ellos son sus siervos. Los jueces son Dios aquí en la tierra para cumplir ciertas funciones que Elohim quiso que cumplieran aquí en la vida civil y social de la sociedad. Por eso todo el mundo está obligado a ir al juez para casarse. Y eso es divino, es de Hashem. Entonces, muchas veces las personas dicen, pero no es suficiente ir al juez. Yo quiero tener una fiesta con los amigos y en la comunidad. Y queremos hacerlo de forma como la tradición dice. Y ahora hablamos con pueblos que son de dos tradiciones, la tradición judía y la tradición cristiana. Estamos trabajando con cristianos intentando de sacarlos de Babilonia, ¿verdad? Por eso tenemos que hablar de estas cosas también. Me escribió un pastor en Suecia y él me hizo una consulta. Yo tengo una pareja en mi iglesia. A ver cómo es. Bueno, ellos quieren casarse. Se quieren casar y me han pedido que yo les case. Yo digo, ¿tú tienes autorización del gobierno para casar? Porque en algunos países se da autorización para el clérigo para casar. ¿También aquí? En la Iglesia Católica y ahora en la Iglesia Protestante algunos tienen permiso del Estado. Ciertos sacerdotes y ciertos ministros protestantes tienen autorización del Estado para casar. Reciente. Ok, aquí en este país. Pero eso hay que entender que estas cosas no son cosas de este mundo, son cosas divinas. Estas leyes son divinas. Si el gobierno da autoridad a un cura o a un pastor protestante a casar, él es Elohim. Y los que van delante de él, van delante de Elohim y se casan. Su pacto permanece firme por causa de que lo hicieron delante de Hashem. Ahora, en este caso le pregunté, ¿tú tienes autorización del gobierno para casar? No. Pero la pareja, ellos dicen que no importa hacer las cosas delante de los hombres, quieren hacerlo delante de Dios. Y yo para ellos represento a Dios. Y quieren estar en la iglesia conmigo. Yo le dije, las autoridades han sido puestas por Dios para legalizar los matrimonios. Y cuando se casan delante de una persona que tiene la autorización legal, están casándose delante de Dios. Y lo que puedes hacer después es que organices una cosa en tu comunidad, con todo lo que quieras, la fiesta, las bendiciones espirituales que tú quieres dar a la pareja, pero tienes que hacerles entender que la parte legal judicial que tiene que ver con el pacto no se hace ahí, sino delante del juez.